Desde el encierro y el calor de un enero con aislamiento, vengo a hablar de formas de libertad y de calidad de vida. También vengo a hablar de deberías, también vengo a hablar de sueños. Hoy les comparto mi historia detrás de 2 años de nomadismo digital. Bienvenidos. Bienvenida a Las Personas al Centro, un podcast para compartir las mejores y peores experiencias profesionales en el trabajo con personas. Si sos de las profesionales a las que no les da igual tener o no una persona enfrente, si te interesa la presencia y el vínculo online, si querés enriquecer tus encuentros, talleres y sesiones desde adentro, esto te puede interesar. Soy Valentina, psicóloga, grupóloga y quiero compartir con vos lo aprendido en más de 10 años de trabajo con personas. Semana a semana te compartiré herramientas, historias e ideas para ayudarte a trabajar mejor sin tener que trabajar más. Siempre humanizando el proceso, abrazando los haceres imperfectos y obviamente poniendo a las personas al centro. Muy bienvenida a este podcast. Glamour, envidia, incomprensión y un poco más de glamour y algo de éxito. Playas, cocos y un montón de ideas en torno a lo que es el nomadismo digital. Yo quiero compartirte otra serie de imágenes que son igual de reales e igual de parte de este proceso. Caribe mexicano. Más de 30 grados que se sentían como 50. Gotas de sudor cayendo por el costado de la espalda mientras atiendo a una persona a quien el ruido del ventilador le molestaba, por ende sin ventilador, frente a una pared porosa, muerta de calor, comunicándome con alguien del otro lado del charco. Barcelona, un Airbnb de mala muerte, una pelea por la pizza y el wifi y un fondo celeste con un delfín rodeado de flores tropicales. Invierno danés, el momento de semilla, el momento de la espera, el momento de la creación, calefacción, el frío afuera, toda la esperanza y toda la expectativa para llegar a montar esa web antes de dejar el país. Un patio interno en Cuenca, Ecuador, techos vidriados, plantas de interior y un señor que en un momento determinado imaginó que le habíamos robado dólares. Medellín, la ciudad soñada, la mejor temperatura, el departamento para nosotros, todo brillaba, todo era verde y a la vez era la primera vez que podía detenerme a crear eso que quería crear. En resumen, 2 meses encerrada y mi primer webinar. Cierro la imagen con el lugar que más me alojó, Quito. Primero en un penthouse venido a menos con la mejor vista que tuve en el lugar que haya vivido. Y después en un co-living con aires europeos, muy mundanos, muy cómodos, con coworking y un montón de gente de distintos lugares. Todo bello, todo nuevo, todo blanco, como nunca tuve todo tan bello, tan nuevo y tan blanco. Son muchas escenas, muchas emociones y muy diversas emociones. Y detrás de cada una de esas escenas había un solo sueño: vivir de lo mío mientras viajaba. Vivir viajando de lo que amaba. Ser nómada digital y poder sostenerme en ese proceso. Hoy hace poco más de 2 años que me bajé de ese sueño del nomadismo digital, que decidí volver a casa, instalarme, vivir en un lugar fijo y hacer contratos que duren más de 2 meses o 3 meses para quedarme en un lugar. Desde acá, 2 años después, 4 años después de haber empezado la aventura, puedo decirte que lo logré. Que sí, que es verdad que se puede y también que es verdad que vale la pena. Pero desde la otra vereda vengo a decirte también que vale la pena pensarlo bien. En estos últimos meses volvieron a llegarme consultas y comentarios sobre personas que vuelven a emprender el camino de convertirse en nómadas digitales, de trabajar desde sus computadoras, moviéndose por el mundo y diseñando formas de vida distintas de las que conocemos como más tradicionales. Ya pasó el 2020, hay fronteras que se van abriendo y el pulso viajero sigue pechando y hay mucha gente que ya se cansó de esperar. Y yo lo celebro y celebro que se pueda volver a proyectar una vida en movimiento. Así que, celebrando ese impulso, ese ímpetu y ese sueño, quiero compartirles mi experiencia y 2 cosas que creo que vale la pena tener en cuenta
para quienes están empezando, para quienes se imaginan hacerlo, para quien quizás tenga curiosidad. Lo primero de lo primero que hay que pensar bien cuando vamos a decidir ir por el camino del nomadismo digital es hacer muy bien la relación entre qué tipo de trabajo hacemos y cómo eso se traduce en necesidades viajeras específicas. ¿A qué me refiero? Con necesidades viajeras específicas, muy particularmente a las necesidades vinculadas al alojamiento, a la conectividad, a los tiempos, a la disponibilidad, ¿sí? Por ejemplo, si nosotros trabajamos con grupos y sostenemos reuniones de 2 o 3 horas por Zoom con diversas personas donde suceden muchas cosas, va a ser importante ocuparse del Wi-Fi, de la conexión estable, de que la luz no se corte. Si vamos a trabajar en un 1 a 1, por ejemplo, en un espacio terapéutico, un espacio de intimidad, garantizar que las condiciones habitacionales que tengamos puedan ofrecernos esa intimidad donde nadie nos va a interrumpir, donde nadie va a saber de qué estamos hablando, donde nadie va a escuchar lo que se está conversando. También es importante recordar que si vamos a estar sentados muchas horas en la compu porque quizás no trabajamos con personas o tenemos horas de planificación, de estrategia, de escritura, de producción, vamos a necesitar ciertas sillas, ciertas mesas, cierta disponibilidad. Uno de los errores más grandes o más costosos a la larga que he visto cometer y que yo misma he cometido en esto de plantearse como nómada digital ha sido subestimar estas condiciones, estas necesidades viajeras. No es lo mismo viajar de mochilera, de mochilero, ir paseando, durmiendo en esa camita del fondo del cuarto de 4 personas donde alguien vuelve a las 4 de la mañana y otra persona a las 2 de la tarde, que plantearse una situación laboral en ese contexto. Recordando siempre también que los alojamientos en contexto viajero, mientras más corto sea el periodo en el que nos alojemos, más costosos van a resultar, van a tener precios más altos. Y mientras más privado necesitemos el espacio, más va a costar. Y mientras mejor Wi-Fi necesitemos, más escasas van a ser las posibilidades entre las que vamos a elegir, ¿sí? Entonces, mi invitación es primero a pensar cuáles son las condiciones mínimas para poder trabajar con tranquilidad. Si necesitas sillas, si necesitas conexión estable, si necesitas intimidad, si necesitas un espacio libre de ruidos para concentrarte, si necesitas un espacio con gente para no sentirte tan sola. Y a partir de ahí, chequear qué posibles alojamientos pueden funcionar. Y en función de eso, hacer presupuestos. Y no solo hacer presupuestos del tipo busco en Booking cuánto me sale la habitación con buen Wi-Fi para nómadas digitales y demás, porque eso quizás no está ni dentro de los intereses ni las necesidades de todo el mundo, sino más bien buscar cómo eso se puede adaptar, quizás en grupos de Facebook que aún funcionan, aunque suene algo muy arcaico, o en comunidades o con otros u otras nómadas digitales que conozcan, preguntarles cómo resolvieron esas situaciones, qué alternativas son más convenientes, si quedarse un mes, si quedarse una semana, si alquilar por Airbnb, si alquilar un hostel, si ir a un coworking, a un co-living o a algún otro tipo de lugar. Acá la invitación es a no ir inocentes a nuestro viaje como si fuera un viaje más, sino pensar que si vamos a tener ciertas condiciones, así como si viajáramos haciendo una working holiday o trabajando por temporada, tendríamos que ir siguiendo los flujos de esa temporada. El trabajo como nómada digital requiere ciertas condiciones mínimas que no son solo tu laptop y una falda donde apoyarla para trabajar. El segundo gran aprendizaje o la segunda cosa, entre paréntesis, abro paréntesis y digo, qué palabra noble cosa, ¿no? Nos ayuda a nombrar casi todo. Cierro paréntesis. La segunda cosa que les quiero sugerir, ofrecer, compartir sobre mis aprendizajes en los 2 años después y también en los años durante, es la diferencia entre hora laborable, hora trabajada, a los tiempos de maduración e instalación en un viaje. Estoy hablando de la diferencia entre la energía que necesitamos, entre la disponibilidad que tenemos que tener, entre las posibilidades de desarrollar distintos tipos de tareas, ¿sí? Muchas veces
Pensamos que, bueno, yo entonces tengo 5 consultantes. 5 consultantes son 5 horas a la semana, entonces yo solo tengo que tener 5 horas a la semana de buen wifi, ¿sí? Pero si esos 5 consultantes yo los tengo uno el martes, uno el jueves y uno el viernes, eso significa que de martes a viernes como mínimo debo tener ciertas condiciones habitacionales. Y después, eso significa probablemente que cada vez que vaya a un lugar no puedo llegar el día martes, sino que tengo que llegar el lunes para poder chequear que todo funcione, revisar las condiciones, instalarme y poder estar disponible para trabajar con esa persona el día martes. ¿Sí? Muchas veces es tan tentador esto de decir, ay, pero yo trabajo con 10 pacientes, ya me puedo quedar tranquila, o con un branding que haga al mes o un proyecto que lleve a cabo al mes, ya cubro mis gastos, que perdemos de vista que para que eso suceda no se trata solo de las horas sentada o sentado, sino de familiarizarse con el lugar, de generar las condiciones de trabajo y de garantizar que ese lugar donde llegamos, que es totalmente desconocido, realmente nos ofrece lo que necesitamos para llevar a cabo nuestra tarea. A modo ilustrativo y sin querer insinuar que esa es la forma correcta, les voy a contar cómo fue mi proceso en esta cuestión de los tiempos desligados de las horas trabajo específicas, sino más bien las horas proceso. Cuando yo salgo al mundo viajero de nómada digital, que es post Dinamarca, cuando ya tenía las bases de mi universo, de mi negocio montadas, me voy a Marruecos y a España. Esos son mis primeros destinos. Cuando estuvimos en Marruecos intentamos hacer la vida nómada, que además yo no tenía muchas horas de trabajo, sino que estaba haciendo horas de preparación y estrategia y generación de contenido. Hicimos 3 días acá, 4 días allá. En un momento nos quedamos una semana en una ciudad costera, no me acuerdo el nombre, y ahí dije, me tengo que quedar por lo menos una semana, porque en una semana yo alcanzo a conocer el lugar y también a hacer algunas de mis tareas sin sentir que me pierdo el lugar o sin sentir que al final no avanzo nada con mi trabajo. Genial, fantástico. España. Alquilábamos Airbnb por procesos de una semana. Estuvimos ahí, en esas semanas algunas cosas pude avanzar, pero todo lo que tenía que ver con el trato con humanos y humanas se veía complicado, se veía enredado, porque en realidad quizás yo me encontraba un martes con alguien y el siguiente martes yo iba a estar en otro lugar. Entonces tenía que garantizar moverme con tiempo, porque el otro lugar no siempre tenía la conectividad y las condiciones que yo necesitaba y tenía que estar tranquila, o no me podía fallar un alojamiento, porque íbamos de Airbnb en Airbnb y si alguno fallaba, nos quedábamos en la lona. Volvemos a Argentina, lo primero que hacemos de visita es alquilar un departamento por un mes. Nos funcionó bastante bien, yo recuerdo que ahí hacía transmisiones en vivo y conseguí empezar a trabajar con algunas personas y tener una rutina. Siguieron unas semanas de paseo familiar y demás que hicieron que todo quedara medio cortadito, pero decidimos salir a lo que seguía de viaje, que eran unos días en Chile, pero después un mes en Perú, diciendo, bueno, nos quedamos un mes en cada lugar. Un mes es la medida justa. Nos quedamos un mes en Máncora, ahí es cuando yo empiezo a poder generar lo mínimo que necesitaba para vivir, genial, me funcionó. Después fueron 15 días en Cuenca, 15 días en Quito y dijimos, no, la solución es un mes, mínimo un mes. Nos quedamos un mes en Cuenca y funcionó bastante bien, porque en un mes nos podíamos adaptar, podíamos conocer el lugar, podíamos trabajar sin culpa y podíamos darle una continuidad al trabajo con las personas. Hablo en plural porque mi compañero estaba emprendiendo en ese momento, pero la nómada digital era yo en ese momento. Así que me permitía tener una rutina de trabajo. Entonces, listo, sellado, vamos un mes. Llegó el momento en el que ya la forma en la que venía trabajando era muy sobre la fecha, entonces quise probar con un proyecto un poquito más ambicioso que requería de un webinar. Y un webinar requiere cierta preparación, así que nos fuimos a Medellín y decidimos quedarnos 2 meses. Cuando nos quedamos 2 meses pude concretar el bendito webinar y dejar listas cosas que no tenía pensadas. Me perdí bastante de la ciudad porque fue muy intenso el proceso de producción, creación y estrategia.
así que me quedó pendiente volver a Medellín a pasear y ir más de turista, pero básicamente funcionó, compartí con la comunidad de teatro espontáneo, conocí lugares, Medellín es bello, bueno, fantástico. 2 meses. Entonces ahí dije, no es un mes, necesito por lo menos 2 o 3 meses. 3 meses me pareció una buena idea. Nos vamos a Quito y hacemos el siguiente contrato, después de un par de imprevistos, por 3 meses en el co-living y coworking donde vivimos después. A los 3 meses, lo que había crecido mi negocio y lo que habían mejorado mis condiciones laborales después de estar quieta, cómoda, tranquila, sin preocuparme por el wifi, disfrutando de los gustos del paso lento por la ciudad, ¿no? Los gustos de ir a clases de yoga, los gustos de tener amigos y amigas, los gustos de conocer los lugares, de tener un mercado preferido. Todo eso empezó a tomar fuerza. Y con mi compañero decidimos quedarnos 3 meses más. Ahí es cuando mi negocio crece y se consolida y empieza a generar ya no solo para los gastos cotidianos, sino capacidad de ahorro. Ahí también puedo explorar otras posibilidades de la ciudad que no había podido explorar en Medellín, en Máncora, en Cuenca, ¿sí? Y ahí también empieza a tener lugar los viajes cortos. Los viajes de 3 días, de 4 días, de una semana, la visita a Argentina. Dentro del marco de esos meses un poco más largos, empezaba a poder moverme un poquito más. Y ese fue prácticamente mi último tirón. Después estuve 5 meses en el Caribe, en plena preparación para la vuelta, y de nuevo, esa preparación en el Caribe me permitió preparar todos los materiales de mi programa, me permitió dejar listo todo para la vuelta, me permitió consolidar una vuelta tal como yo me la imaginaba. Te cuento esto no para que te instales 3, 6, 9 meses en Quito como hice yo, ni siquiera para que partas de la unidad mínima de una semana, sino para que veas cómo fue evolucionando y qué cosas me permitía o no me permitía vivir de las distintas maneras. Mi gran aprendizaje en la vida de nómada digital es que los viajes y la vida de nómada digital tiene ciclos. Hay momentos que son de túnel, que son cuando estás en el medio de la tormenta, que estás cambiando de país, que estás preparando la mochila, que te estás despidiendo de tus seres queridos. Hay momentos de llegada, de instalación, de adaptación, de conocer. Viajeras y viajeros quizás entiendan la primera vez que vas al súper, eso para mí es como muy icónico de ese momento. Y después hay momentos de habitar, de enraizar, de disfrutar. Y luego también hay momentos de retirarse. Y en el medio de todo ese baile, nosotros tenemos que negociar condiciones para trabajar con otras y otros que se merecen nuestra mejor versión. Y también, idealmente, no siempre es posible, momentos de viajar y olvidarse un rato del trabajo. Porque si no, a veces se vuelve tan grande la tarea de ser nómada digital que perdemos de vista a la viajera o el viajero que queremos llevar con nosotras. Yo creo que podemos alinear los ciclos de nuestro trabajo con los ciclos del viaje. Podemos pensar estratégicamente los lanzamientos, las vacaciones, los momentos para crear contenido, para crear recursos, los momentos para trabajar con otras personas cara a cara. Creo que si no vamos inocentes a la acción con otros, si no vamos inocentes al sueño del nómada digital, si no nos creemos esta idea que es solo mi laptop y mi tiempo, podemos prepararnos para vivir una vida con dosis de libertad, con dosis de calidad de vida y con dosis de crecimiento, aún en movimiento. Si me conoces hace tiempo, sabes que de mis épocas de nómada digital me quedó una furia gigante con todas las imágenes de gente en la playa con MacBooks y con cocos y con relatos sobre lo fantástico y lo fácil que es combinar el trabajo y el viaje. Que en 3 semanas te pueden ayudar a hacerlo, que en 3 días lo vas a resolver o que en 2 meses vas a ser millonario. Y realmente no coincido con eso y de hecho estoy enojada y cansada y un poco harta de ese tipo de promesas vacías. Que de hecho de promesas vacías te voy a hablar la semana que viene en el próximo podcast. Pero así todo, ¿no? Sin caer en ese cliché, te quiero decir que sí, es que se puede, que no es del todo fácil y que en ese se puede siempre y cuando estés dispuesta a transformarte,
vos como profesional, transformarte vos como viajera y transformarte en el camino de ir construyendo el puente entre esos dos universos que a priori no son tan fáciles de combinar. En las próximas semanas, estamos en febrero del 2022 para quienes estén escuchando esto, les voy a hacer una invitación a un entrenamiento gratuito que es justamente para conocer otras maneras de encarar el trabajo, otras maneras de organizar el trabajo, de adaptarlo, de elegirlo y de crear ciclos que sean combinables con ese estilo de vida que estás eligiendo, que se adapten a los ciclos y que también respeten tus tiempos, que nos permitan elegir y maniobrar. Porque a fin de cuentas no se trata solo de viajar o no viajar, sino de poder ejercer nuestra profesión con la mayor libertad posible, generando la mejor calidad de vida que podamos garantizar. Espero que hayas disfrutado de este episodio. Me encantaría escuchar tus opiniones, tus dudas, tus preguntas. Podría hablar de esto 1000 años, pero creo que llegué a los puntos a los que quería llegar. Nos vemos en el próximo episodio. Y hasta acá llegamos con este episodio de Las Personas al Centro. Si te gustó, estás invitada a compartirlo y dejar tu comentario en la plataforma en la que lo hayas escuchado. Si querés saber más de mí o de mi trabajo, me encontrás en mi web www.valentinaferrario.com o en Instagram como @valentinaferrario.psi. Te espero en el próximo episodio con más herramientas, historias e ideas para ayudarte a trabajar mejor sin tener que trabajar más. Hasta la próxima.